Luego pasamos a Hebreos capítulo 11, donde habla más sobre la fe y dice que esta fe no es algo nuevo. Incluso las personas del Antiguo Testamento vivían por fe. ¿Cómo crees que Abel ofreció un sacrificio a Dios? Verso 4, por la fe. La fe se define como creer en aquellas cosas invisibles que sabemos con certeza que son verdaderas. La definición de fe en el versículo 1 es la convicción de lo que no se ve. No he visto, pero estoy convencido. La fe es la certeza de lo que se espera. No he visto, pero estoy seguro. Eso es fe. Abel tuvo esa clase de fe y por eso ofreció a Dios lo mejor que tenía, porque sabía que eso agradaría a Dios. Enoc también caminó con Dios por fe durante 300 años. Verso 5. No podía verlo, pero caminó por fe durante 300 años. Caminó por fe en un Dios invisible, agradándole, mientras los demás vivían solo para complacerse a sí mismos. Dios probó a Enoc durante 300 años y dijo, Enoc, mereces estar en el cielo, y se lo llevó. Sin este tipo de fe, sea lo que sea que puedas tener, es imposible agradar a Dios. Verso 6. Puedes hacer mucho trabajo para Él, puedes sacrificar mucho por Él, pero si no puedes confiar en lo invisible, no puedes agradarle. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces debes creer dos cosas acerca de Él. Primero, que realmente existe allá en el cielo. Y segundo, que recompensa a todos los que lo buscan con diligencia. Quiero preguntarte, cuando estás en problemas, ¿quién es la primera persona a la que recurres? Espero que sea a Dios. No hay nada de malo en pedir ayuda a las personas, pero la primera persona a quien debemos acudir es a Dios. A menudo he pensado, si el gobernante de mi país fuera mi padre, cada vez que tuviera un problema lo llamaría y le diría, papá, tengo un pequeño problema, ¿podrías ayudarme? Y él respondería, claro, dime qué pasa. Yo le explicaría mi problema y él diría, no te preocupes, hijo, yo me encargaré de eso. Respondo, gracias, papá, colgaría el teléfono y quedaría tranquilo. ¿Crees que Dios Todopoderoso es más poderoso que todos los gobernantes del mundo? ¿Crees que Dios es tu Padre? ¿Es Él la primera persona a la que recurres cuando estás enfermo? Cuando tienes un problema o cuando surge una situación imposible que ni siquiera el gobernante del país puede resolver, ¿puede Dios hacer algo al respecto? Claro que sí. ¿Por qué no hablas con Él? ¿Por qué no le pides? ¿Por qué no vas a Él primero antes que a cualquier otra persona? Desarrollemos ese hábito. Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Debemos desarrollar esto como un estilo de vida. Cuando tengo un problema, acudo primero a Dios porque creo que Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. ¿Cómo vivió Noé, según el verso 7? Por fe. Por medio de la fe, Él condenó al mundo. Verso 7. Su forma de vida fue una condenación para el mundo. Y así debe ser con nosotros. Cuando la gente veía a Noé gastando todos sus ahorros para construir el arca y diciendo, el juicio va a venir, tienen que entrar en el arca, gastando todos sus ahorros, no guardando nada, usándolo todo para construir el arca. Eso fue una condenación para el mundo, porque la gente en el mundo estaba usando todos sus ahorros para construir casas, mejores casas y más grandes. Hacían excursiones, viajes, disfrutaban, bebían vino, comían buena comida, y aquí estaba Noé negándose a sí mismo todas esas cosas. Él no fue de vacaciones ni gastó dinero en comida o ropa lujosa. Lo estaba gastando todo en el arca. Eso fue una condenación para el mundo. Y hoy, cuando un cristiano dedica todo su tiempo y energía edificando la iglesia, y eso es lo más importante en su vida, y se niega a sí mismo, y da su tiempo y su dinero y todo para la edificación de la iglesia, la gente del mundo dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco por gastar tu dinero viajando para predicar el evangelio o en libros cristianos cuando podrías usarlo para disfrutar la vida? Yo digo, lo siento, no tengo tiempo para disfrutar del mundo. Esta iglesia es lo único que permanecerá cuando Jesús vuelva.
Ahora, si no vives así, no tienes la fe en Noé. Tu manera de vivir, la manera en que usas tu tiempo, tu energía y tu dinero determina si tienes fe. Todos veían a Noé gastando todo su tiempo, energía y dinero construyendo el arca. ¿Qué ven las personas en ti? ¿En qué gastas tu tiempo, tu dinero y tu energía? Esa es la prueba de tu fe. Por la fe, Abraham salió de Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó. No se fue hasta que Dios le dijo que lo hiciera. Y tú nunca salgas sin que Dios te llame. Cuando Dios llamó a Abraham, él obedeció de inmediato. Cuando Jesús llamó a Pedro, él también obedeció al instante. Cuando Abraham fue llamado, dejó a sus parientes, dejó su hogar y dijo, me voy. Si le preguntaras, ¿a dónde vas? Él diría, no sé a dónde voy, pero sé quién me está guiando. Eso es suficiente. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos en el cielo. Verso 10. Y por fe, él y Sara recibieron la capacidad de concebir. Aquí vemos la fe del esposo y de la esposa. Eres un hombre bendecido si tienes una esposa como Sara, que tiene fe junto contigo. Ella tuvo fe, él tuvo fe. Esposo y esposa unieron su fe viviendo para Dios. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Verso 13. Nunca obtuvieron todo lo que Dios les prometió, obtuvieron un poco. Él tuvo un hijo, pero el Señor le dijo a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él. ¿Llegó a ver eso? No, él murió allí en Canaán. Nunca vio que todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de él. Tal vez nunca veamos el resultado final de nuestro servicio antes de morir. William Carey murió sin saber la bendición increíble que vendría a través de su ministerio de traducción. También su obra misionera, no solo en la India, sino cuántas personas alrededor del mundo serían desafiadas por su vida. Él nunca lo vio. Muchos misioneros piadosos nunca vieron en vida el impacto que tendrían. Jim Elliot murió allá en Sudamérica sin saber cuántas personas serían bendecidas a través de su vida en el futuro. Puede que tú mueras sin ver todo lo que Dios puede lograr a través de tu vida, pero si eres fiel y vives por fe, habrás vivido de una buena manera, y cuando mueras, tu bendición continuará por generaciones después de tu muerte. Ellos no recibieron las promesas, pero vivieron de tal manera que demostraron que no vivían por algo terrenal. Ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él ofreció a Isaac en fe, diciendo, Señor, no sé cómo vas a cumplir las promesas a través de este hijo si quieres que lo mate. Pero si es tu voluntad, yo haré lo que digas. La fe nos hace hacer cosas que el mundo no puede entender. Cuando Elías quiso que descendiera fuego del cielo en el altar, primero pidió a la gente que derramara 12 cántaros de agua. ¿Echar agua para obtener fuego? Él debería haberles dicho que pusieran algo de leña allí. Así como hoy, cuando la gente quiere hacer un milagro, hacen todo tipo de trucos, pero allí no hubo trucos. Elías dijo, les mostraré que este es el fuego del cielo. Echen agua, Dios traerá el fuego. Y Abraham vivió de esta manera. Mataré a Isaac y Dios traerá descendencia por medio de Isaac. Esa es fe. Abraham creyó que Dios lo resucitaría de entre los muertos y que aún así cumpliría su promesa. Verso 19. ¡Qué fe tan maravillosa tuvo Abraham! Él creyó que Isaac resucitaría de los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. Nosotros también podemos bendecir a nuestros hijos por la fe. Podemos bendecirlos en cuanto a su futuro, porque les hemos enseñado y les hemos guiado en los caminos de Dios. Entonces dices, ahora tengo fe en que obedecerán estos caminos y les irá bien. ¿Qué bendición podemos dar como padres a nuestros hijos? Así como Jacob y como Isaac dieron a sus hijos. Leemos que Jacob hizo esto apoyado sobre su bastón. No podía pararse correctamente sobre su pierna porque Dios lo había quebrantado. Es maravilloso ver que en un capítulo donde se enumeran los grandes logros de estas personas, encontramos a un hombre caminando con un bastón. Ese es otro tipo de milagro que Dios puede hacer. Quebrantar a un hombre. Por la fe, José profetizó que los israelitas regresarían a Canaán, tal como Dios lo había prometido, y que no permanecerían en Egipto. Por fe, Moisés tomó 3 decisiones, en los versos 24, 25 y 26.
Pero antes vemos, en el verso 23, los padres de Moisés tomaron una decisión para cuidar a su hijo. Otro ejemplo de fe de los padres. En los versículos 24 al 26, Moisés tomó tres decisiones por fe. Número 1, verso 24. Rechazó el honor de este mundo. Rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Número 2, rechazó los placeres del pecado. Versículo 25. Y número 3, verso 26, rechazó las riquezas de este mundo. Tres cosas rechazó Moisés. Número 1, el honor de este mundo. Número 2, los placeres del mundo. Y número 3, las riquezas del mundo. Y si eres un hombre de fe, hay tres cosas que rechazarás: el honor del mundo, los placeres del mundo y las riquezas del mundo. Y Moisés tomó esa decisión porque sus padres lo educaron correctamente, y esa es la decisión que tú debes tomar. En lugar de eso, Moisés eligió el oprobio de Cristo sobre todas estas cosas, y ese mismo oprobio es el que nosotros también debemos elegir. Luego, el autor de esta carta menciona en Hebreos 11, versos 29 y 30, otras cosas maravillosas que sucedieron por la fe, como la división del Mar Rojo y la caída de los muros de Jericó. Luego se menciona a Rahab, la ramera, y como ella tuvo fe de que Dios la protegería, y por eso recibió al pueblo de Dios a pesar de que arriesgó su vida. Rahab arriesgó su vida para proteger a los espías. A veces nosotros también tendremos que arriesgar nuestra vida para proteger al pueblo de Dios. Ahí podemos seguir los pasos de Rahab. En Hebreos 11, verso 32 al 35 leemos: ¿Qué más diré? Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, escaparon del filo de la espada, hicieron huir a ejércitos. Sin embargo, todo esto representa un tipo de resultado de la fe. Pero hay otro lado también. Hubo otras personas que vivieron por fe y no recibieron estas cosas. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados en dos. La tradición dice que ese fue Isaías. Puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. El mundo no era digno de ellos. Estos hombres eran demasiado buenos para este mundo. Verso 38. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que la fe no siempre significa cerrar la boca de los leones. A veces significa que pueden matarnos. Algunos piensan que la fe siempre significa hacer milagros, romper muros y abrir mares. La fe es también soportar cuando un león viene a comerme y yo digo, todavía creo en Jesucristo. Eso también es fe. Cuando están listos para cortarme la cabeza y digo, no negaré a Jesús. Jesús es mi Señor. Ambos tipos de fe se mencionan juntos. Algunos piensan que la fe significa que siempre verás un milagro. No, la fe puede ser así si es la voluntad de Dios, pero también puede significar que resisto hasta el final, cueste lo que cueste, sin rendirme, y deja que Dios decida cuál será en tu caso. Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el fuego y salieron intactos. Sin embargo, los primeros cristianos fueron quemados y murieron. Daniel fue arrojado al foso de los leones y salió por fe. En cambio, los primeros cristianos fueron lanzados a los leones y estos los devoraron. ¿Quién tuvo más fe? Ambos tuvieron la misma fe, unos para escapar de la muerte, otros para ser fieles hasta la muerte. Ellos dejaron que Dios concediera si el león debía comerlos o no, si el fuego debía quemarlos o no. Dejaron que Dios decidiera si debían ser decapitados o escapar. Santiago fue decapitado, pero Pedro escapó. La voluntad de Dios es diferente. Pero todos estos, este grupo y el otro grupo, obtuvieron la aprobación de Dios por la fe. Pero luego añade que Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Esta palabra mejor aparece muchas veces en la carta a los hebreos. ¿Qué significa eso? Ahora nuestra fe no mira a Abel, ni a Moisés, ni a Enoc, ni a Noé, ni a ninguna de las personas mencionadas en el capítulo 11. Nuestra fe es fijar nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, verso 2.
Lo miramos a Él y corremos esta carrera. La carrera de la fe es algo en lo que no puedes quedarte quieto. Tienes que mirar a Jesús. El tiempo es corto y por eso tienes que correr. Si te caes, levántate y sigue corriendo. Hay muchos corredores que se han caído en una carrera, se han levantado, han continuado corriendo y aún así han llegado en primer lugar. Así que no te desanimes si a veces caes en tu caminar con el Señor. Levántate y sigue corriendo. Mira a Jesús, quien soportó la cruz y corrió hasta el final de su vida. Cuando muchos enemigos se te oponen, considera a aquel que tuvo tantos enemigos que se opusieron a él. Verso 3. Ustedes todavía no han resistido hasta el punto de derramar sangre como él lo hizo. Verso 4. ¿Sabes cuánto resistió Jesús? Hasta el punto de derramar sangre en la lucha contra el pecado. El verso 4 nos enseña que Jesús también luchó contra el pecado y no fue fácil para él. En otras palabras, su actitud para luchar contra el pecado era: prefiero derramar mi sangre antes que pecar. Es decir, preferiría morir antes que pecar. Si tú tienes esa actitud, serás un vencedor. Cuando seas tentado a decir una mentira, si dices, prefiero morir antes que mentir, serás un vencedor. Cuando seas tentado para hacer trampa para ganar más dinero y dices, prefiero morir antes que hacer trampa, serás un vencedor. Cuando seas tentado a codiciar a alguna mujer bonita y dices, prefiero morir antes de mirar con lujuria, serás un vencedor. Ese es el secreto de vivir una vida victoriosa.